Varios son los textos bíblicos donde nos mencionan la importancia y la necesidad de orar siempre y no desmayar. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo número 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es una recomendación del Señor Jesús a cada uno de los que estudiamos las Sagradas Escrituras. Dicha recomendación nos asegura que al pedirle a Dios en oración, Él responderá. Otro texto de las Sagradas Escrituras es el que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es una manera de asegurarnos que todo lo que pidamos al Padre Dios Jesucristo va a ser el mediador, va a ser el que apoya la oración y el que suplicará a su Padre para que la petición sea no solamente escuchada, sino respondida. Otro texto bíblico nos asegura que si oramos, vamos a ver asombrosas manifestaciones de Dios y grandes milagros. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas referencias nos impulsan primero a creerle a las Sagradas Escrituras. Segundo, a creerle a Dios y a Cristo Jesús. Y tercero, a exteriorizar nuestras necesidades, nuestras situaciones vividas y complicadas, y además nos impulsa a comunicarnos con Dios, que ese es el objetivo principal de la oración. Está claro, debemos orar, pero nuestra expectativa es recibir muy pronto y de la manera que lo queremos cuando oramos. Pero a veces la respuesta de Dios no es inmediata, no es dentro de los tiempos esperados, y la forma en la que solicitamos la ayuda a Dios como nosotros la deseamos. Entonces debemos aprender una cosa importante: Dios va a contestar en su forma y a su tiempo. Veamos unos textos bíblicos que nos enseñan a esperar en Dios y a confiar en Dios, que Él hará lo mejor para nosotros. Veamos 3 ejemplos de oraciones en las que Dios contesta de la manera de Él y en el tiempo de Él. En Segunda de Reyes, capítulo número 4, versículos 32 al 37, dicen: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Gehazi y le dijo:
llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Vemos pues al profeta Eliseo resucitando a un niño a la manera y al tiempo de Dios. Recordemos que en los versículos anteriores, cuando Eliseo escucha a la mamá del niño que ha muerto, le envía a su ayudante Gehazi para que ponga su báculo en la frente del niño para que resucite. Este ayudante lo hace, pero el niño sigue muerto. Por eso Eliseo va con su mamá hasta la casa con el fin de apersonarse y de buscar a través de la oración que Dios vivifique al niño. Observemos lo que empieza a narrar el escritor de las crónicas. Dice que entró a la pieza donde estaba el niño, la cerró y oró a Dios. En esa oración nos imaginamos que pidió el renacer de este muchacho. Y esa oración la escuchó Dios. Sin embargo, dice la palabra, Eliseo no vio un resultado total. Volvió pues a tenderse sobre él, poniendo sus ojos sobre los ojos del niño, sus manos y su pecho, a ver si podía resurgir totalmente. Tampoco esto dio resultado. Bajó hasta la sala de la casa y al rato regresó para volver a ponerse sobre el cuerpo del niño a ver qué pasaba. Y sí, el niño estornudó y abrió sus ojos y le fue devuelta la vida. Observemos cómo se maneja la situación aquí. Primero, Eliseo pensaba que con solo ponerle el báculo en la frente al niño podía resucitar. Segundo, que si iba a la casa y oraba por él, revivía. Tercero, si se tendía sobre el niño muerto, volvería a vivir. Finalmente, volviendo a hacer lo mismo de tenderse sobre el niño, pues él recobró la vida. Todo esto que hizo Eliseo estaba sujeto a lo que Dios quería hacer con el niño, pero también quería mostrarle a Eliseo. Este pensaba que el niño podría recobrar la vida de una manera inmediata y fácil. Al no lograrlo, tanto en la forma e inmediatamente, se dio cuenta que el renacer del niño estaba en las manos de Dios. No estaba en las manos de Eliseo, estaba en las manos de Dios. Y resucita a la manera de Dios, a la forma de Dios, al tiempo de Dios. Y esto es lo interesante aprender. No es como nosotros querramos, no es en el tiempo de nosotros, sino tenemos que aprender que es en la forma de la manifestación de Dios y también en el tiempo en el que Dios quiere manifestarse. ¿Por qué esto? Porque es que Dios es soberano, es controlador, es el que tiene la última palabra, es el que decide el cómo y el cuándo. Por eso no encontramos en Eliseo al principio, cuando él quería que el niño resucitara, que Dios empezó a mostrarle qué debía hacer, cómo lo debía hacer y cuándo el niño iba a reaccionar. El segundo caso es el de Job. Recordemos, Job había sido un hombre bueno, un hombre haciendo la voluntad de Dios, un hombre de oración. Esto causó en Satanás unos celos y unas envidias e hizo que Dios lo pusiera a prueba. Satanás le quitó sus bienes
sus hijos murieron y él adquirió una enfermedad molesta, dolorosa, repugnante. No encontramos a Job reclamando su salud, ni tampoco el preguntarle a Dios el por qué le había ocurrido todas estas cosas. Job fue un hombre quieto, tranquilo, esperando la misericordia de Dios. Me imagino que en el estado de enfermedad de Job, su deseo era sanarse, porque para Job lo más valioso era recuperar su salud, que Dios le quitara esa enfermedad que lo atormentaba, que lo agobiaba y que lo ponía a prueba en cierta manera. Job quería su salud más que el dinero, más que los hijos, más que los bienes. No dice en el libro de Job que oraba pidiendo sanidad, pero se entiende que ese debió ser el deseo de su corazón, la intención que tenía este hombre al verse postrado, al verse agobiado. Pensamos pues que Job deseaba la salud, quería estar bien. El relato nos muestra una serie de situaciones que nos pone a pensar. ¿Cuánto tiempo duró Job con su enfermedad? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo pudo implorar Job para ser sanado? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es el final de Job. Ese final nos va a enseñar grandes cosas de la forma y el tiempo del actuar de Dios. En el libro de Job, capítulo 42, versículos 10, 12, 16 y 17, dicen: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Es prácticamente la conclusión del padecimiento de Job. Lo perdió todo. Lo más terrible para Job era su enfermedad, que lo agobiaba, que lo afligía. Job, pues, no solamente recibe su sanidad física, sino que Dios, en la forma de Dios, le da muchas más riquezas, otros hijos y una vida prolongada en el tiempo. Al principio se podía decir, bueno, Job quería, anhelaba más que las riquezas y más que nuevos hijos, su salud. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es justo, le devolvió mucho más de lo que Job consideró, pensó o pidió. Y esto es lo interesante cuando estudiamos estos pasajes bíblicos. Aprender a comprender a Dios, a conocer el corazón de Dios, porque Él es el que dispone la forma y el tiempo para actuar hacia cada uno. Bendito sea Dios por eso. Y le agradecemos a Dios por su gran misericordia para con todos. Veamos el tercer ejemplo, el tercer caso, y es el del Señor Jesús. El Señor Jesús, recordemos, Hijo de Dios, venido de los cielos, se encarnó en la tierra y vino a cumplir la misión de redimir y de salvar a la humanidad. Jesucristo, pues, es el Dios mismo que viene a la tierra, pero que Él sabe que su vida y su destino lo maneja el Padre Dios, y Él se somete a su voluntad. Y Él, siendo Dios, no le contradice, no se rebela y no se niega
a cumplir lo que el Padre quiere. Miremos lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, los versículos 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La petición del Señor Jesucristo es que no quiere padecer, que no quiere morir, que no quiere sufrir. Y en esta oración, muy próxima a el ser apresado y llevado al Calvario, él le pide a su Padre que pase de él esta copa. Es que no quería sufrir de la manera en que estaba planeado y el de morir por cada pecador que se arrepintiera. Jesucristo, como hombre, pide a su Padre que le libere, que no le deje padecer. A la vez, entiende que Dios tiene la última voluntad en la vida y que Dios dispone todas las cosas de una manera perfecta. Como hombre, Jesús siente lo que viene para él y anticipa un dolor y una aflicción. Por eso no quiere padecer y le suplica a su Padre que no lo lleve hasta ese sacrificio. El deseo de Jesús, transmitido en oración a su Padre, era: no quiero pasar por este sacrificio, no quiero morir de esa manera tan trágica, no quiero sufrir como está escrito. No de esa forma, no en este tiempo. A la vez reconoce, y lo digo por segunda vez, la autonomía, la soberanía y la última palabra que debe tener Dios en todas las peticiones que se hacen, incluyendo la de Él. Jesucristo entendió perfectamente lo que significaba la respuesta de Dios a la oración y entendió que la forma del planteamiento de Dios muy diferente a la del ser humano. Entendió también que el tiempo había llegado, el tiempo de Dios, y debía hacer la voluntad, aunque fuese su Hijo amado, aunque fuese el Dios, el Creador, aquel que sustentaba la creación. Jesucristo pues entendió que su Padre actúa de acuerdo a la forma y al tiempo de Él. Entendió también que la forma de redimir y salvar a la humanidad era la que ya su Hijo Jesús conocía. Por lo tanto, no debía de poner. Y de eso pues tenemos que aprender cada uno de nosotros. Maravilloso también este caso, en que lo tomamos para comprender exactamente lo que estamos planteando en este día. Conclusión: Dios quiere que oremos. En las Sagradas Escrituras nos hablan reiteradamente de la necesidad de orar siempre, de estar en contacto y en comunión con Dios, de clamarle, de dialogar con Él, de presentarle nuestras quejas, nuestras necesidades, nuestros anhelos, todas estas cosas que nos causan inquietud. La Biblia nos sugiere que se la llevemos en oración a Dios. Y por supuesto, aprender, a manera de conclusión, la estamos viendo, que Dios maneja las oraciones con una disposición que probablemente no entendemos nosotros y no la comprendamos, por supuesto. El ser humano quiere resolver sus necesidades de inmediato, quiere que sus problemas sean resueltos prontamente, quiere que Dios le responda y le conceda lo que ha pedido de una manera pronta. Pero el ser humano tiene que aprender a través
de estos casos bíblicos que hemos visto que Dios se reserva el manejo de cada una de las oraciones y hace que las cosas se den como Él las responde, por supuesto. ¿Y por qué las responde en la forma y en el tiempo que Él quiere? Porque considera que es lo mejor para nosotros. Considera que lo que Él responda es mucho más beneficioso para el que ora. Por eso vemos en estos tres casos cómo la última palabra la tiene Dios cuando oramos, cuando necesitamos, cuando imploramos, cuando sufrimos. Dios va a responder como Él quiere y no muchas veces como nosotros. La aplicación de este mensaje, muy cierto es, debemos nosotros orar y orar clamando la misericordia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. El solo hecho de orar ya comienza a hacernos sentir que hemos depositado esa carga, esa lucha, esa dificultad en las manos del Señor. Y cuando entendemos esto, pues al orar vamos a recibir un alivio, como si nuestras cargas hubieran sido puestas en el hombro del Señor Jesús. Vamos a sentir un respiro, un alivio, un descanso. Lo otro es entender que Dios en su sabiduría responde siempre. No hay ninguna oración que no tenga respuesta de parte de Dios. Aprendamos, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros anhelamos, así mismo lo va a responder Dios. Aprendamos que no en el tiempo de nosotros, que no inmediatamente, que no precipitadamente actuará Dios. Tenemos que aprender. Dios tiene el manejo y el control de las peticiones, de la vida y de las necesidades que tenemos cada ser humano. Es importante, pues, apreciar la palabra de Dios para comprender cómo actúa Dios cuando oramos, cuando pedimos, cuando necesitamos alguna cosa. Esto es importante que lo entendamos nosotros. Muchas peticiones que hemos hecho no han tenido respuesta para nosotros, pero Dios sí nos ha dado una respuesta. El hecho que no la hayamos visto exactamente como queríamos o nos cambió el deseo de ver realizado esta petición. El Señor Dios contesta toda oración a su manera. Probablemente usted haya orado porque tiene una gran necesidad y la respuesta no ha sido como usted la esperaba. Pero Dios ha suplido de otras maneras. Ha suplido para que usted se mantenga o lo pone a prueba para ver qué tanta fidelidad usted le tiene al Señor, qué tanta confianza pone en Él y qué tanta fe para esperar en Él siempre. O si sufre una enfermedad penosa y dolorosa y ha suplicado varias veces al Señor que le cure, que le sane, pero no ha llegado la respuesta que usted espera. Dios le escucha y si Él ve que no debe recobrar su salud, le dará fuerza, le dará paciencia y le hará confiar en Él, aunque no logre su sanidad. O cuando se tiene un problema grave, agobiante, un problema que entristece, un problema que no se ha resuelto. La espera de Dios es sumamente interesante porque pone a confiar más en Él y a persistir en ese deseo que tienen muchos cuando tienen esos problemas de seguir confiando en un Dios que oye las oraciones y que responde a su manera. Interesante, pues, amados amigos, entender cómo actúa Dios cuando recibe nuestras oraciones. La Biblia nos sigue hablando que debemos orar siempre, orar sin cesar, orar y no desmayar,
y clamemos a Dios, que Él nos mostrará grandes cosas, enormes cosas, fantásticas cosas que ni siquiera nosotros las habíamos imaginado o las habíamos esperado. Esa es la manera de concebir la oración cuando entendemos la palabra de Dios y cuando se trata de peticiones especiales que le hacemos al Altísimo. Oremos siempre, pidámosle al Señor, esperemos que Él se manifieste, esperemos el tiempo de Él, pero sigamos confiando, sigamos pidiendo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros y nos ayude a discernir, a entender y aplicar la oración de la manera en que hoy la hemos visto. Dios les bendiga.